En un valle rodeado de montañas y bosques, una aldea se alzaba con pequeñas casitas de madera. Las risas de los niños llenaban el aire en sus prados verdes. El sol brillaba entre los árboles y las montañas, creando un lugar mágico de paz y alegría. En esta mágica aldea vivía un niño llamado Mateo, y aunque solo tenía 5 años, estaba lleno de curiosidad y energía. Él siempre intentaba ayudar a los demás, y siempre que podía se iba al río para ver cómo pescaban los mayores. Mateo no era un niño de 5 años normal y corriente. A él no le interesaba mucho jugar con la pelota como hacían los demás niños de la aldea. Lo que realmente le gustaba era andar por el bosque e imaginarse grandes aventuras. Todos los días después de comer y terminar sus tareas, a Mateo le gustaba dar un paseo por el bosque. Muchas veces encontraba escarabajos con alas de colores o pequeños ratoncitos. Ese día Mateo encontró entre las flores un destello de luz con unos colores llamativos que nunca antes había visto. Era una mariposa, y al volar desprendía unos polvos brillantes. Mateo no se lo pensó 2 veces y siguió a la mariposa. Mateo corrió detrás de ella hasta que voló hacia arriba y se perdió en el cielo. Entonces se dio cuenta de que se había hecho muy tarde y había andado mucho, y ahora no sabía qué camino debía tomar para volver a casa. Pero Mateo no le tenía miedo a nada, así que decidió tomar rumbo a casa por el camino que parecía menos transitado, ya que si era un camino, llevaría a alguna parte. Mientras iba andando, el camino cada vez se hacía más estrecho con unos árboles más densos y le era más difícil avanzar, hasta que de pronto algo lo sorprendió. Entre la maleza pudo observar un pequeño claro por donde pasaba la luz del sol y justo enfrente había una cueva. Era una cueva de roca rodeada de árboles muy antiguos y Mateo no pudo contenerse y se acercó un poco más. La cueva era más grande de lo que esperaba. Mateo estaba súper contento por este nuevo descubrimiento y estaba impaciente por decirles a los demás lo que había encontrado, pero antes tenía que ver cómo era por dentro esa cueva. La cueva se hacía cada vez más oscura y más fría según avanzaba, pero eso a Mateo no lo paraba y él siguió adelante. De pronto, a lo lejos vio un pequeño destello. Mientras caminaba, se daba cuenta de que no era la luz del exterior, sino que era algo brillante de color azulado. Siguió acercándose, y para su asombro, vio un huevo del tamaño de una pelota de color azul brillante. Era el huevo de un dragón. Mateo estaba entusiasmado por el hallazgo, pero de pronto escuchó los aullidos de unos lobos detrás suya. Mateo sabía que no podía dejar el huevo allí, por lo que decidió cogerlo para que los lobos no se lo comieran, y corrió hacia la salida mientras los lobos le perseguían. Mateo consiguió salir de la cueva a salvo con el huevo azul, aunque estaba tan asustado que no dejó de correr a través del bosque hasta que encontró el camino de vuelta y llegó a casa. Cuando llegó se puso a investigar en los libros para saber más acerca del huevo. En los libros ponía que eran criaturas mitológicas y que muy rara vez alguien podía ver alguno. También decía que crecían muy rápido, pero que podían vivir cientos de años y que los huevos eclosionaban con el calor del fuego. No se lo pensó ni un minuto y se puso manos a la obra. Fue a buscar un poco de leña y paja para hacer una hoguera y poner al huevo sobre el fuego. Pasaron los minutos y el huevo empezaba a cambiar su color y se iba haciendo de un color más crema. De repente, el huevo se rompió y asomándose había un bebé dragón azul. Mateo no cabía en su asombro, era un dragón de verdad y no lo estaba imaginando. Decidido a cuidarlo, lo llamó Céfiro por su color tan intenso como el zafiro. Él sabía que no podía soltarlo en el bosque como al resto de animales que había recogido antes. Tenía que cuidarlo, ya que era un bebé, pero tenía que mantenerlo en secreto para que sus padres y el resto del pueblo no se enfadaran.
Céfiro se pasaba las horas escondido entre la ropa de Mateo o bajo su cama. De vez en cuando salía para escuchar a los padres de Mateo o incluso observar a algún pajarillo desde la ventana. Mateo, siempre que terminaba sus tareas, cogía a Céfiro y se lo llevaba al bosque. Se guardaba su merienda y la compartía con su nuevo amigo. A él le encantaban las manzanas, así que no era de extrañar que desaparecieran algunas de vez en cuando. Un día, entre los paseos que daban juntos, un aldeano, atraído por las risas y los sonidos de un animal, se acercó a observar de dónde provenían esos sonidos y no dio crédito a lo que sus ojos veían. A lo lejos se veía un dragón azul adolescente. Al principio se asustó mucho pensando que si el dragón estaba aquí, se comería la comida de los del pueblo y podría ser peligroso cuando creciera, por lo que decidió ir al pueblo para avisar al resto de aldeanos. Mateo, cuando llegó del paseo, escuchó en la taberna de la aldea gente discutiendo sobre un dragón azul que habían visto por el bosque. Sin pensárselo dos veces, saltó enfrente de todos a defender a su amigo y les explicó que Céfiro era un dragón bueno y que le dieran una oportunidad. A la mañana siguiente, en la misma puerta de la taberna, apareció un montón de pescado que Céfiro y Mateo habían pescado para todos en la aldea. Todos los aldeanos vieron que Céfiro era bueno, por lo que aceptaron que viviera allí con ellos. Sin embargo, fuera de esta pequeña aldea, había muchos cazadores que se veían atraídos hacia este pequeño paraje donde podían encontrar ciervos y jabalíes más grandes debido a sus grandes zonas verdes. Un día, un cazador vio una huella en el suelo que no era capaz de reconocer. No era de un oso ni de un lobo, pero era grande y tenía garras, por lo que decidió seguir las huellas. Cuando se acabaron las huellas, estaba dentro de una aldea en mitad de un valle, por lo que decidió disfrazarse y preguntar a los campesinos si habían visto alguna bestia extraña por el bosque. El cazador notó que los aldeanos no querían decirle la verdad, pero él había visto esas huellas, por lo que decidió quedarse y observarles para ver si podía saber lo que escondían en esa aldea. A la mañana siguiente, el cazador salió temprano al bosque. Tras un rato escuchó unos sonidos en lo alto de unos árboles, y allí encontró al dragón revoloteando por el aire. Céfiro ya había crecido bastante y tenía unas grandes y poderosas alas. El cazador, sin perder un segundo, preparó muchas trampas con cuerdas por todo el bosque, ya que sabía que los dragones se podían vender por una fortuna. En una de esas trampas, Céfiro quedó atrapado y no podía moverse. Por suerte, un aldeano paseaba cerca del lugar donde Céfiro había quedado atrapado, y al escuchar los gritos del dragón, se acercó y le ayudó a liberarse. Gracias a esto, pudo huir de la trampa del cazador. Tras unas horas después, el cazador revisó las trampas que había puesto y encontró que habían roto sus cuerdas, por lo que se dio cuenta de que el dragón había tenido ayuda. Así que decidió sacar provecho de su desafortunada situación. Había un malvado hechicero llamado Brolaf, que vivía al otro lado del valle, en un castillo de piedra. Todos sabían que era una mala persona. El cazador ya había capturado otros animales para él anteriormente, por lo que decidió ir a visitarle. Le contó que había descubierto el paradero de un dragón azul en una pequeña aldea cerca de allí, pero le contó que él no había sido capaz de capturarlo y que seguramente la aldea lo estuviera protegiendo y manteniendo en secreto. Brolaf estaba cabreado. Llevaba mucho tiempo detrás de un dragón azul, ya que con él podría comenzar su plan de conquistar el mundo y hacer un ejército de dragones que le sirvieran como esclavos. Se puso a pensar qué podía hacer para capturarlo, así que decidió hacer una poción venenosa en su marmita para poder dormir al dragón y así capturarlo fácilmente.
Mientras tanto, en la aldea, alertaron a todos para que estuvieran atentos, ya que había cazadores interesados en capturar a Céfiro, por lo que Mateo buscó una cueva para que pudiera esconderse hasta que todo se calmara. Todos los días, Mateo y algunos aldeanos se turnaban para ver qué tal estaba Céfiro y le llevaban algo de comida para que no tuviera que salir y estuviera a salvo. Sin embargo, Brolaf llegó a la pequeña aldea. Disfrazado, entró a la taberna. Buscó a un campesino y le ofreció un montón de monedas de oro para que le dijera dónde estaba escondido el dragón. El campesino, al ver tantas monedas de oro y escuchar que él solo quería verlo, aceptó. A la mañana siguiente, el campesino siguió a Mateo por el bosque hasta que vio dónde se encontraba la cueva en la que estaba Céfiro y volvió para decírselo al extraño que le había dado tantas monedas de oro. También le dijo que al dragón le gustaba mucho el pescado, así que si le llevaba uno, seguramente se pondría muy contento. Brolaf ya tenía el plan perfecto para capturar al dragón. Solo tenía que poner un poco de su poción en un pescado y al comérselo el dragón se dormiría. Cuando entró en la cueva, se encontró con Céfiro, que aceptó el pescado del extraño y se lo comió de golpe. Al poco tiempo, a Céfiro se le iban cerrando los ojos hasta quedarse profundamente dormido. Mateo, como todos los días al finalizar sus tareas, fue a ver a su amigo. Cuando llegó a la cueva, estaba en silencio y sin movimiento, pero por más que buscó y lo llamó, Céfiro no aparecía. Al ver que seguía sin aparecer, fue corriendo al pueblo para avisar de lo sucedido a los mayores y que le ayudaran a encontrar a Céfiro. Todos en el pueblo se reunieron para saber cómo había podido desaparecer, hasta que el campesino al que Brolaf le había pagado confesó de que un caminante del otro lado del valle le había ofrecido dinero por ver al dragón. Los aldeanos mayores ya sabían que solo se podía tratar de Brolaf, el hechicero malvado. Cuando Céfiro se despertó, estaba enjaulado, pero para su asombro, había una linda dragona rosa a su lado en otra jaula. Céfiro estaba triste y contento a la vez, porque aunque le hubieran capturado, sabía que no era el único de su especie. Brolaf ya estaba un paso más cerca de su plan para tener un ejército de dragones bajo su mando. Sin embargo, los aldeanos no se quedaron con los brazos cruzados, fueron al castillo de Brolaf con hoces y antorchas para detener al malvado hechicero. Brolaf, al escuchar a todos en las puertas de su castillo, no tuvo más opción que salir corriendo para poder escapar de los furiosos aldeanos que entraron y liberaron a los enjaulados dragones. Mateo, al ver que Céfiro no se separaba de su nueva amiga, la dragona rosa, comprendió que había llegado el momento de despedirse de su amigo y agradecerle todos los buenos momentos que habían pasado juntos. Después de despedirse de todos, Céfiro y la dragona rosa comenzaron a volar y desaparecieron revoloteando juntos por encima de las nubes. Al cabo de un tiempo, mientras Mateo hacía sus labores, vio a Céfiro revolotear encima suya para que lo siguiera hacia el bosque, en lo profundo de las montañas. Después de un breve recorrido, divisó una cueva, la cual era la nueva casa de Céfiro y la dragona rosa. Mateo entró sin miedo en la cueva y encontró un precioso bebé dragón púrpura de ojos verdes brillantes como esmeraldas. Céfiro ya tenía una familia y Mateo formaba parte de ella. Se dice que a día de hoy puede verse a un chico montando a lomos de un gran dragón azul, pero para ello tenemos que tener los ojos bien abiertos y creer en las historias fantásticas, como hizo Mateo.